¿Qué tal? En esta ocasión me gustaría platicar un poco de cómo utilizar un módulo que acepta tarjetas micro SD para construir un registrador de datos utilizando una tarjeta Arduino. Vamos a ver las conexiones y vamos a presentar un programa de prueba y explicarlo. Acompáñame. Esta es la parte trasera de la tarjeta adaptadora para memorias SD. Se observa que tiene 6 pines de conexión debidamente identificados y sus funciones las explicaremos más adelante. Este tipo de módulos está diseñado para trabajar con una alimentación de 5 volts. Aunque la tarjeta propiamente trabaja con 3.3 volts, bueno, aquí se cuenta con un regulador de voltaje que va a hacer el ajuste de 5 volts a 3.3 volts. Y aquí hay un chip que hace lo propio con las señales digitales. La utilización de la memoria es muy sencilla, pero tiene un pequeño truco. Introducir la memoria no basta con dejarla ahí, hay que empujarla hasta que se sienta un resortito que haga clic. Y para retirarla hay que volver a hacer presión. El resorte la empuja y ya la podemos retirar e insertar en nuestro adaptador para leerla en nuestra computadora. El adaptador, bueno, este no tiene ningún resorte, aquí hay que jalarlo. El módulo de memoria SD utiliza un protocolo de comunicación serial, Serial Peripheral Interface, lo cual simplifica la conexión. Básicamente, de esas 6 conexiones que habíamos visto, pues 4 se utilizan para mandar señales digitales y 2 para la alimentación. Tenemos CS, que significa Chip Select, y nos permite activar o desactivar la comunicación con el módulo. S-Clock, que es para mandar una señal de reloj. Tenemos 2 señales de datos. Esto es interesante. Este es un tipo de comunicación serial con canal independiente para entrada y salida de datos. La limitación de 5 volts, como mencionábamos, y la conexión a tierra. Estas son las conexiones del módulo que deben de conectarse en el Arduino Uno o Nano a estos pines. En otros Arduinos podría cambiar, hay que revisar. Nuestro diagrama de conexiones es muy sencillo. Simplemente conectamos los pines del 10 al 13 a nuestra tarjeta, de acuerdo a la tabla que hemos mencionado, Chip Select, MOSI, MISO y el reloj. La alimentación la tomamos de las líneas de la tarjeta Arduino. Y aquí proponemos como elemento sensor para hacer unas pruebas de registro de datos, un sensor de temperatura integrado, el LM35. Noten cómo la patita de la izquierda está conectada a la alimentación 5 volts, la de la derecha tierra, y la del medio, que es la que entrega la señal de voltaje proporcional a la temperatura, está conectada a un canal analógico, al canal A0. Bien, tenemos aquí el listado del programa propuesto. En las primeras líneas, que son comentarios, se menciona la conexión correcta del módulo. Después aquí, muy importante, aparece las instrucciones que nos van a permitir cargar las bibliotecas de control con la tarjeta SPI, protocolo SPI y con el manejo de la memoria SD. Estas bibliotecas se instalan automáticamente cuando cargamos el ambiente IDE en nuestra computadora. El bloque de inicialización setup comienza con el manejo de la comunicación serial, que se utiliza simplemente para monitoreo del funcionamiento de nuestra tarjeta. Luego comienzan las instrucciones. Hacemos llamar a la función begin de la tarjeta SD y esta función detecta que esté conectada a la tarjeta, y si no hay fallo, pues me imprime el mensaje tarjeta lista, y en caso contrario
manda un mensaje de la que no se encontró la tarjeta o falló y el programa se detiene. Aquí hay una instrucción que borra el archivo datalog.txt, que es un archivo en el que vamos a grabar nuestros datos y del que voy a hablar un poquito más adelante. El programa principal inicia creando una cadena vacía de tipo string. Después leemos el sensor. Hacemos la conversión a temperatura. Y la variable temperatura la convertimos en una cadena y la almacenamos en la variable dataString. DataString será la variable que mandaremos a su contenido es lo que mandaremos a grabar en nuestra tarjeta de memoria SD. Luego aquí abrimos el archivo en la memoria SD. La forma en que se manejan los archivos en la tarjeta SD sigue la secuencia: se abre el archivo, se graba y se cierra el archivo. Entonces lo primero que hace es abrir el archivo. El nombre en este caso es datalog.txt. Es el nombre que hemos seleccionado. Se puede cambiar, pero siempre se tiene que contar con un máximo de 8 caracteres para el nombre y un máximo de 3 caracteres para la extensión. En el caso de que no existe el archivo, en ese momento lo crea. Y bueno, si estaba acá previamente ya lo habíamos borrado. No quiere decir que al iniciar el programa se va a borrar el archivo. ¿Por qué se borra el archivo? Para no añadir datos. Es decir, cada vez que ejecutemos nuestro código, si el archivo ya existe, no se sobrescribe el archivo, se le añaden más datos. Entonces, para evitar que se le añaden más datos y no sepamos si los datos corresponden a nuestro primer experimento o a nuestro segundo experimento, entonces he añadido esta línea aquí en el setup para borrar el archivo. Y entonces ya no hay problema. Siempre va a quedar un solo archivo de datos con los resultados del experimento que hayamos hecho en ese momento. Bien, entonces se abre el archivo. En caso de que exista el archivo, se guarda el dato y se cierra el archivo. Como verificación, se manda por el puerto serie el dato que se ha grabado en la memoria CD. Si hay algún error, bueno, se manda un mensaje por el puerto serial avisando. Finalmente, hay una serie de instrucciones delay. Estas 3 fíjense, están comentadas, de tal manera que la única que va a funcionar es esta. Dice, toma un dato cada segundo. Ok, pero aquí no tengo los 1000 milisegundos que normalmente estaría yo esperando. ¿Qué sucede? Si yo quiero tomar un dato cada segundo, bueno, pues la ejecución de todo este código también lleva cierto tiempo, aproximadamente 16 milisegundos. Entonces, estos 16 milisegundos más los 984 del delay generan que se escriba un dato cada segundo. Tengo aquí este factor lo calculé con ayuda de un osciloscopio y lo pueden tomar como una forma de generar retardos entre datos bastante exactos. Si queremos grabar un dato cada minuto, entonces hay que añadir 2 diagonales para comentar esta línea delay 984 y quitarle un par de líneas, un par de diagonales a cualquier otra de las líneas de delay. Por ejemplo, así. Bien. Para finalizar, haría estos comentarios. El programa siempre va a grabar datos en el archivo datalog.txt, a menos que editemos las 2 sentencias en las que se usa este nombre de archivo. Si el archivo ya existe, no se sobrescriben los datos, se añaden nuevos datos. Este programa lo estamos evitando al borrar el archivo datalog.txt previo. Es importante recordar que la tarjeta SD debe estar en formato FAT32 para poder funcionar con el módulo. Y el tamaño, bueno, he usado tamaño de 8 GB o 16 GB sin ningún problema. Probablemente sea
complicado actualmente conseguir tarjetas más pequeñas. Y bueno, tenga la seguridad que nunca se van a acabar. Nunca van a poder llenar una tarjeta de 8 GB con los datos de un experimento. Y bueno, espero les haya gustado la explicación. Hasta pronto.